Irene Presti, nacida en San Luis, cordobesa por adopción, estudió licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Irene es CEO de 3DU.digital, un grupo de profesionales que tienen como misión formar recursos humanos especializados en nuevas tecnologías. Proponen que los estudiantes aprendan a gestionar proyectos, diseñar y realizar dispositivos por medio de la impresión 3D. Además, aplicar conocimiento en el desarrollo de nuevos productos y en el reemplazo y optimización de piezas defectuosas, discontinuadas o simplemente muy costosas o difíciles de conseguir en el mercado. Ofrecen muchas capacitaciones y entre ellas la diplomatura en diseño e impresión 3D, en la que se propone estudiar y poner en práctica la forma en que la tecnología puede hacer más eficiente un proyecto. Bueno, Irene, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Una emprendedora serial, hablamos de los emprendedores seriales porque realmente estás, proyecto que tiene que ver con la impresión 3D, está el nombre de Irene Presti ahí atrás. ¿Cómo fue que empezaste con el mundo de la tecnología de la impresión 3D? Yo vengo de la rama del arte, pero en realidad hace casi 20 años que hacemos desarrollo web. Entonces siempre me gustó el tema de mezclar el diseño y la creatividad con la tecnología. Esa fue, así que cuando empecé a investigar lo de impresión 3D, bueno, fue la combinación perfecta de ver materializado lo que siempre armaba a mano, manual, cualquier manualidad que hacía cuando era chica, eso ahora lo diseño y lo tengo impreso en cuestión de horas. Y bueno, a partir de ahí me empecé a involucrar. ¿Hace cuánto que te metiste con la tecnología? Y hará 7 años más o menos. ¿Y con qué despertaste? ¿Cuál fue el objeto con el que despertaste la impresión 3D? Con la indumentaria, por supuesto. Diseño de indumentaria e impresión 3D. Lo primero fue que hicimos con mi anterior socio el calzado, base de calzados, que bueno, llamó mucho la atención. Ahí nos dimos cuenta del desconocimiento, como decía Adi, que sigue habiendo un gran desconocimiento, pero en ese momento era mucho mayor. De hecho, claro, hace 7 años atrás, hasta el costo de una impresora, me imagino, sí, los tamaños. Tenías que traer todo. Había un fabricante aquí en Córdoba, bueno, pero todo muy rústico, muy lento, los procesos. Si bien la máquina en sí se ha modernizado, pero es como que básicamente seguimos con la misma tecnología, con los avances de los materiales. Claro. Eso claro, si uno piensa en la evolución que tuvo una impresora, por ejemplo, una impresora cualquiera de tinta, ha tenido distintos avances de la mecánica a la última láser, digamos. O sea, yo creo que en esto el camino es similar, con la diferencia que, bueno, lo vamos recorriendo y desarrollando a medida que va avanzando. Sí, totalmente, y bueno, la gran diferencia, de hecho, en la época que yo había empezado, al día de hoy, que realmente el material disruptivo es el metal en la parte de industrial, claro. Y en la parte de medicina y en construcción, esos son como los 3 materiales realmente de 2 años atrás para adelante, y que son los que creo que tienen el futuro. Ha cambiado la tecnología, pero por el fuerte del material, más allá del hardware, del equipo en sí, que sí hay mejoras, como decís vos, en que era más manual. Yo me acuerdo de la primera impresora, era todo llena de cables y hierros, y era muy lenta, además, muy pesada, muy rústica, pero linda. Claro, sí. Y además ver el producto en un montón de horas, porque demoraba mucho más tiempo. Ahora sí, es como mucho más fácil, igual seguimos también ajustando a mano, no es una cosa de que apretamos un botón y nos vamos y se olvida, pero sí se ha ajustado un poco más. Claro. ¿Y cuáles son las principales aplicaciones que tiene la tecnología 3D? Recién nos contaba el caso de la biotecnología. ¿Cuáles son las principales verticales o sectores productivos donde se aplica la impresión 3D? De acuerdo a las perspectivas de este último año, hay una empresa que hace todo un raconto anual, que bueno, este año fuimos invitados a participar en ese tipo de encuestas hacia dónde va la impresión 3D en el mundo. La primera el fuerte es la de metal, sin dudas, la impresión 3D de metal. La que sigue
tiende a ser un poco la de construcción, y biomedicina tiene como un nicho aparte por la cuestión regulatoria y desconocimiento, y como que es más pequeño. Pero a nivel un poco más masivo, lo que se va a atender, yo creo que en este momento, y lo que más ha crecido y ha bajado costos, es la de metal. ¿Por qué tiene tantas regulaciones el tema de la impresión 3D en biotecnología? ¿Cuáles son los riesgos que se mencionan para justificar esas restricciones? Yo como Cámara, nosotros como participantes de la Cámara hemos sido convocados por distintos organismos, uno de ellos el ANMAT, y estuvimos haciendo investigaciones a nivel mundial. Nos basamos en el último de la Comunidad Europea, que en Bélgica ahora se habían reunido por las cuestiones regulatorias a nivel medicina general, y ellos lo que manifiestan primero es qué se va a regular, qué se va a, por ejemplo, ni siquiera estamos hablando de lo que imprime ADI, que son células vivas, estamos hablando de esos biomodelos que actualmente ingresan a un quirófano. Hay muchas operaciones que necesitan guías prequirúrgicas impresas, que son el material plástico, y uno de los grandes temas era cómo se esteriliza, qué se esteriliza, si el producto, si la máquina que está dentro del quirófano. Eso desde cuestiones básicas, ni hablar de lo que es la cuestión bioética. Ni hablar de la cuestión, bueno, eso todavía no llegamos ni siquiera a discutir. Con ese tema de los biomodelos en particular, la ANMAT acá en Argentina tiene unos lineamientos, si bien no es una regulación per se, pero sí hay lineamientos de la tecnología de impresión 3D convencional aplicada a productos del área médica. Claro. Y todo producto o dispositivo médico tiene que ser regulado por el organismo que acá en Argentina es la ANMAT. Lo que sí se plantea en algunos casos es la disyuntiva de, en casos biológicos, si lo va a regular el organismo que se encarga de dispositivos médicos o de trasplantes, como es el INCUCAI, por ejemplo. Y en el caso de metales que mencionaba recién, ¿qué aplicaciones tienen las impresiones 3D y en el caso metales? El caso de metal tiene la parte industrial y la parte médica también. Hay que tener en cuenta que en Córdoba hoy está funcionando una impresora de titanio para implantes odontológicos. Y bueno, en el país han entrado ya 5 impresoras que van a funcionar, más que todo para la parte de implantes, cadera y rodilla para traumatismos, implantes dentales, toda esa parte médica. Estamos hablando de la frontera tecnológica en este tema, ¿no? Estamos hablando sobre todo de temas costos, porque bueno, una impresora de plástico es accesible por los costos y porque tenemos posibilidad de construirla muchas veces en nuestra propia casa. El gran salto de la impresión 3D apunta a esta fabricación, ya sea industrial o médica. La parte industrial para repuestos. Estamos hablando de que nosotros, Airbus, por ejemplo, la fábrica de aviones, una de las más grandes del mundo, está construyendo partes de sus aviones por el nivel de reducción de peso. Entonces nosotros podemos crear un producto que antes había que fundirlo y con una limitación de forma, que la limitación morfológica en este caso no la tenemos. Claro, por ejemplo, vos decís de cada uno de estos aspectos, todo esto necesita también un nivel de capacitación y en eso ustedes también están pensando. Así es, Coti. Nosotros esa fue la necesidad que vimos, todo el tiempo lo vemos, porque hay un gran desconocimiento general, primero, desde, bueno, ahora ya no me lo preguntan tanto, en qué papel imprimíamos, era muy gracioso porque tenía que volver a explicar todo, claro. Y era difícil, es muy complejo explicar que de nada sale algo tridimensional en unas horas. Entonces, bueno, todavía sigue llamando la atención y cuando van al lab nuestro filma a la gente porque no pueden creer que se esté construyendo un objeto. Claro. Desde eso hasta formar el recurso humano, porque en este momento hay distintas automotrices en mismo Córdoba que ya, tanto en robótica como en impresión 3D, ya se está necesitando el recurso humano calificado para operar una de esas. Y en base a eso desarrollaron la diplomatura. En base a eso, nosotros vimos que prácticamente no había en Latinoamérica ninguna unidad académica
hay muchísima oferta de cursos, cursos cortos que explican cómo imprimir o cómo diseñar. De hecho, la rama de diseño industrial explica el software propio, pero no hay algo integral, es decir, que el alumno de cero comprende y realiza un proyecto hasta la comercialización o la formación de un recurso humano calificado para diseñar y luego imprimir. Para llevar a cabo también. Bueno, vamos a hacer un corte. Cuando venimos tenemos casas en 3D. Gracias, Irene. Muchísimas gracias. Se van a quedar todo el programa como siempre, pero en el próximo bloque es el turno de imprimir tu casa. Ya venimos.